este, podemos arrancar. Bien, buenas tardes compañeros y compañeras. ¿Me escuchan todos? Creo que sí, ¿no? Sí se me escucha. Bienvenidos a esta reunión. Voy a ser muy breve porque para aprovechar el tiempo al máximo la exposición de Eugenia Etkin. Esta es una iniciativa dentro de las actividades de la red de la Redicom, la red institucional de comunicadores, que es impulsada desde la Asociación Nacional de Centros. Eh, y que busca pues compartir estas experiencias comunicacionales y que pueda reforzar y también generar nuevas capacidades en los comunicadores de las instituciones y ONG. También tenemos esta vez para este evento el apoyo de la Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG de América Latina y Caribe, y Propuesta Ciudadana nos está brindando en esta oportunidad el apoyo con la plataforma. Le agradecemos a Mabel, que nos está apoyando también en ese aspecto. Para presentar brevemente, Eugenia Etkin es magíster en Dirección en Comunicación Institucional, es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba, tiene un doctorado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, tiene una serie de diplomados, y también ha participado ha colaborado con libros como Gestión de la Comunicación para Organizaciones, Comunicación para Organizaciones Sociales, La Información como Herramientas de Participación Ciudadana, Auditoría de Comunicación, Guía para diseñar proyectos de tesis, y una serie de trabajos de comunicación. El currículum de Eugenia es amplio, y he tratado de resumirlo en pocas palabras, así que para ganar tiempo, lo he resumido, y bueno, le damos la bienvenida a Eugenia Etkin. Vamos a tener dos partes. En esta primera parte, la parte expositiva de Eugenia, así que por favor, anoten sus preguntas, que pueden escribirlas en el chat también, y en una segunda parte vamos a darle la posibilidad de intervenir a todos los que están en esta reunión. Muchísimas gracias y dejamos a Eugenia con la exposición. Te dejo con la palabra, Eugenia. Bueno, muchísimas gracias, Andy, muchísimas gracias a Redicom, a la asociación, a la mesa articuladora y a todos los que están participando. Les agradezco muchísimo este espacio para poder dialogar y compartir lo que uno viene haciendo hace muchos años. Estuve en Perú, en Lima, hace 2 años atrás, así que me quedé fascinada con el país, su gente, así que le agradezco a Andy enormemente este espacio de reflexión. Así que si les parece, yo acá les comparto un PowerPoint como para ir avanzando en esto que nos convoca, que es pensar la comunicación de las ONG de forma conjunta. Si bien algunos ejemplos son locales, seguramente se va a poder compartir que vamos a poder compartir ejemplos con otros. Bueno, ¿vamos bien? ¿Se ve bien? Mabel, Andy, ¿se escucha todo bien? Sí, todo perfecto, Eugenia. Perfecto, bueno, vamos a confiar en la conectividad de estos tiempos. Bueno, la invitación y la pregunta que nos convoca es esta pregunta inicial, que es si las ONG, las OSC, como solemos mencionarles, tienen poder de incidencia. Y realmente cuál es la factibilidad de incidencia. Y cuando hablamos de incidencia vamos a ver de qué se trata este término. Pero antes de pasar directamente a la incidencia de las OSC, quiero darle algunos datos relevantes. Si bien yo hace muchos años que vengo investigando sobre comunicación en organizaciones de la sociedad civil, cada vez, yo empecé hace 20 años atrás a investigar el tema, pero cada vez se han convertido en actores mucho más relevantes. Fíjense estos datos, hay aproximadamente 10 millones de ONG en el mundo. Solamente en Argentina hay entre 110.000 y 170.000 organizaciones de la sociedad civil. Esas son las que están registradas. Imagínense que es un mundo que a veces no todas están formalizadas. Por otra parte, un dato interesante es que entre el 54, 58%, casi un 60%, de la población en general tiene una alta credibilidad en las organizaciones, es decir, son actores creíbles, valorados,
y también económicamente movilizan recursos económicos y financieros. Fíjense este dato de que en Argentina las organizaciones movilizaron un equivalente entre el 2,6 y el 3% del Producto Bruto. En Brasil hasta llegó al 5%. Por otra parte, hay 1 billón de personas que han participado en acciones de voluntariados, y si uno, este gráfico o esta idea me parece súper interesante, si uno juntara todos los voluntarios del mundo en un mismo lugar, representarían el 9º país en cantidad poblacional, es decir, fíjense el impacto que tienen las organizaciones de la sociedad civil. Entonces la pregunta inicial, ¿es posible que tengan incidencia un actor tan relevante? Obviamente que cada vez con mayor fuerza tiene relevancia. No solamente en Argentina, pasa lo mismo en Perú, en el resto de Latinoamérica y también en países de Europa. ¿Cuáles son las debilidades comunicacionales de las OSC? En general, solo un 6% de las organizaciones, y esto es un dato de Argentina, pero es trasladable a América Latina, aparece como fuente de información en los medios. Esto no quiere decir que no aparezcan en los medios, sino que sean fuente de información. Un estudio que yo hice para mi doctorado, donde analicé 300 organizaciones de la sociedad civil, daba cuenta que el 75% no planifica sus comunicaciones. ¿Qué significa esto? Que vamos en el día a día desde las organizaciones haciendo lo que se puede. Obviamente que al no estar planificadas se cae en una cuestión bastante espontánea o intuitiva, por lo tanto hay una escasa profesionalización de la comunicación en las organizaciones. Y otro de los datos que me dio este estudio de mi doctorado fue que en general los responsables de comunicación en las OSC son los propios directivos. En muy pocos casos los directivos o los voluntarios, pero en muy pocos casos se contrata a un profesional. Que es por la falta de recursos, que las organizaciones prefieren destinarlos a aquellas acciones de intervención directa que a un comunicador, pero bueno. Y otro de los datos que arrojó este estudio fue que en general se piensa, y en general en las organizaciones, en la comunicación más como herramienta que como estrategia. Esto sí lo voy a recalcar a lo largo de esta presentación, porque es una idea como que está muy incorporada, no solamente a las organizaciones, sino entre los comunicadores. Es decir, pensamos primero en la técnica antes que en la estrategia en la que podemos establecer a largo plazo. ¿Tienen poder de incidencia? Obviamente que sí, que las organizaciones tienen incidencia por 3 razones. Porque son relevantes por los datos que les comentaba recién, por la cantidad y la cualidad de su intervención, porque son valorados como instituciones creíbles. Muchas de las organizaciones de la sociedad civil, ante la retirada del Estado o en estados neoliberales, las organizaciones vinieron a suplir esta retirada del Estado y comienzan a tener injerencia en temas sociales. Y son creíbles porque los estudios específicamente del Latinobarómetro, que mide la credibilidad de las organizaciones, establece que son por ejemplo en Argentina, son más creíbles, son las instituciones más creíbles con relación a los políticos, a la iglesia y a los medios de comunicación. Y en general, cuando pensamos en la incidencia de las organizaciones, siempre pensamos en un acto, como algo que incidir es, y lo que les he puesto acá es la definición del diccionario de la RAE, es una cuestión que se produce un impacto sobre algo. Y la incidencia no necesariamente es un resultado o un impacto de algo que interrumpe, que
que pasa, sino que puede verse como una vocación de incidencia. Esta palabra o este concepto me gusta porque implica que más allá del resultado que puedas obtener en incidir en un tema social, en la agenda de los medios, todo el proceso previo y durante que implica la incidencia es tan importante como el resultado de incidir. Por eso me parece que es bueno tener en presente esta cuestión, que más que incidir como un acto particular, la incidencia es un proceso. Y obviamente que ese proceso va a requerir de diferentes grados de incidencia, porque no es lo mismo querer incidir para que se promulgue una política pública que incidir para que el tema de nuestra organización sea reconocido o visible. Son diferentes grados. ¿Y cuáles serían los objetivos en general de la incidencia? Pueden ser diferentes, pero he tratado de resumir como los 5 más importantes que en el transcurso de estos estudios que he hecho han sido como los característicos. Un objetivo de incidencia puede ser sensibilizar a la comunidad nuestra, a la opinión pública, sobre un tema que a veces es invisibilizado, a veces es desconocido. Hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil que tratan sobre temas que uno no tiene idea, que los conoce cuando conoce la institución, pero digo, hay enfermedades que organizaciones se dedican a investigarla, o hay temas sociales que la prensa no, ni que la opinión pública tome en cuenta, entonces sensibilizar. La incidencia parte o tiene como objetivo sensibilizar, o es participar también en un debate sobre un tema. Hay muchos temas que instala la opinión pública, por decir alguno, ni una menos la violencia contra las mujeres, que eran temas que no estaban en la agenda de los medios y diferentes organizaciones logran participar en esa discusión. O para transformar una situación, hay muchas ONG que lo que buscan con la incidencia es transformar una situación que la creen desigual o que la creen injusta, o influir en la opinión pública. Hay temas que están súper estigmatizados y entonces vienen a las organizaciones a tratar de dar una mirada diferente o modificar esa mirada. Estos serían a grandes rasgos como los objetivos de la incidencia. ¿Y de qué manera se puede promover una incidencia? Lamentablemente digo lamentablemente porque la agenda, no hablo de la agenda de los medios, pero sí hablo de la agenda política y la agenda mediática y la agenda social, es decir, la agenda de la opinión pública. Si el tema está invisibilizado, no logra tener la misma fuerza. No quiere decir que no tenga fuerza, sino que no logra la misma fuerza. Por eso establecer un tema en la agenda para discutirlo es importante. Promover esa visibilización o ese tema, o puede ser para promulgar una ley. Como hay diferentes grados e instancias de incidencia. Les comparto ahora una matriz como muy práctica de cómo poder, si desde las organizaciones pretendemos que un tema sea o conforme una política pública, una ley, por ejemplo, ¿qué es lo que uno tendría que tener en cuenta? Esta matriz me basé en Washington Uranga, que es un comunicador que seguramente conocen, que ha trabajado sobre el tema de incidencia. Cerváez es otro comunicador que ha investigado, pero quise traerles como 4 aspectos fundamentales. Y el primero es visibilizar el tema,
El segundo proceso sería sensibilizar a otros actores sobre nuestro tema, instalar el tema en la agenda y participar en la política pública. Obviamente, y esto quiero remarcarlo porque trabajo mucho con las organizaciones, es que la incidencia no se declama, la incidencia se hace. ¿Qué significa hacer? Que no es que yo como organización diga, bueno, quiero que este tema salga en los medios, o quiero que este tema el Congreso lo atienda, o los legisladores, o la clase política. No es solamente declamarlo, sino qué estrategias de comunicación voy a establecer para lograrlo, porque si no queda como en un deseo, como decir, bueno, ¿sabes qué? Quiero que parezca, pero no sé cómo. ¿Cómo podemos dar visibilidad a un tema? Bueno, no es fácil, no es fácil, lo que sí tenemos diferentes recursos. Y esos recursos no solamente son comunicacionales, sino también institucionales. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay organizaciones que tienen el deseo o la vocación de comunicar, pero hay organizaciones altamente burocratizadas que te impiden visibilizar el tema, te impiden comunicarlo, o hay cuestiones institucionales de que no hay recursos suficientes para hacer una estrategia de comunicación, ni tiempo. Hay urgencias diarias que nos dicen, bueno, ¿sabes qué? A la comunicación ya veremos cómo la establecemos. Entonces, ese es el punto. Ver qué recursos institucionales y comunicacionales voy a poder aportar para que mi ONG pueda hablarle a la comunidad. Porque incidir no es más que eso, una conversación para que los otros puedan saber como organización de lo que estoy hablando. Pero ¿qué pasa? Competimos en un mercado de discursos desiguales. Las organizaciones de la sociedad civil no tenemos los mismos recursos que grandes empresas o que el mismo Estado. Entonces, competimos en este mercado discursivo muy desigual. Y sobre todo con los contenidos, porque fíjense, ahí es mucho más interesante, qué sé yo, ver un tweet o una publicación de un Instagramer que leer o una nota sobre ONG. ¿Cómo competimos por la atención? Esta es una cuestión también que tenemos que pensar desde las organizaciones, que el mercado discursivo también es desigual y que tenemos que saber que si queremos instalar nuestros contenidos, vamos a tener que ver de qué forma establecemos esa conversación. Que no quiere decir utilizar las herramientas que utilizan las empresas, pero sí saber que necesitamos conocerlas. ¿Por qué? Porque competimos con noticias de la frivolidad, bueno, puse a propósito Bailando por un Sueño, hasta noticias muy importantes como brotes de coronavirus. Es decir, hay un mercado saturado de información, entonces, ¿cómo las organizaciones, qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a hablar? ¿De qué manera vamos a conversar? Esto es algo que tenemos que tener en cuenta los comunicadores. Y para eso hay que saber una consigna muy elemental en comunicación de que no se comunica todo a todos. Vos decís, bueno, sí, ya lo sé, sí, pero hay que tenerlo presente porque de nada vale tirar mensajes, arrojar mensajes así al espacio y que lo agarre a alguien, el que esté a mano, que pensar a quién le quiero conversar, con quién quiero hablar. Eso nos pasa a diario a nosotros, no es lo mismo que tengamos conversaciones cotidianas con amigos en un café o almorzando, cenando, que en un lugar académico o en otros ámbitos. No todo se comunica de la misma manera. Entonces, para sensibilizar, eso
Eso es importante. Y hay unos criterios que habla Servais que son interesantes para aportar a la incidencia. Y establece como estos 4 criterios que, bueno, me gustaría profundizarlos, pero si no nos vamos a quedar sin tiempo para el diálogo, que es lo que más me interesa en esta charla. Pero él habla de que los problemas en general, para que el otro se enganche, para que lo tenga escucha, deben ser relevantes. Es decir, pero relevantes para ese grupo al que quiero comunicarme, no para todos o para los diferentes grupos. Y relevante quiere decir que me interesa, que tiene sentido, pero no solamente un sentido para la organización, sino un sentido social. Y para eso también tengo que analizar el momento en que lo presento. Hay problemas de las organizaciones o temáticas que no son convenientes presentarlos en determinados contextos, en determinados momentos, entonces también hay que pensar en esta oportunidad. Hoy yo en época de pandemia no puedo hablar de determinados temas. La otra es que toda información que produzca sea confiable, tenga validez, porque si no, si envío una información a la prensa de escaso valor, no me van a volver a llamar. Y también, bueno, tener en cuenta esta sensibilidad de los contextos. Estos son como criterios para tener en cuenta en el momento de tratar de visibilizar. Y ahora recién vienen los instrumentos posibles o las herramientas de comunicación, que tengo un abanico súper amplio, que van desde las acciones de prensa hasta las intervenciones urbanas, hasta el uso de redes sociales o acciones de lobbying o campañas públicas. Es decir, cada vez las herramientas de comunicación son mayores y son de mayor uso y también de consumo. Pero esto está sujeto a algo previo. ¿Qué contenido le quiero poner a cada una de las acciones? Porque suponete que yo diga, bueno, mañana le mando una gacetilla de prensa o un artículo de prensa al mayor diario de circulación nacional de Perú. Y bueno, ¿y qué hago con eso? Y suponete que tengas la suerte de... ¿Ahí terminó tu estrategia de prensa? ¿Ahí quedó o ahí murió el artículo? Por eso, y que te costó redactarlo y que te costó llamados telefónicos para hacerlo, todas esas cuestiones hay que pensarlas, porque que vos acá aparezcas en la prensa 2 o 3 veces no te garantiza que tu tema sea más sensible o que haya logrado alguna visibilidad. Quizá una intervención pública en la calle te dé más resultados. Yo me acuerdo, Un Techo para mi País agarró el Obelisco, es un monumento central en Buenos Aires, y se construyeron una casa para que la vieran en pleno obelisco. Entonces tuvo mayor repercusión esa iniciativa de intervención pública que un artículo de prensa. Yo durante 2 años analicé el caso de la Fundación María de los Ángeles, que seguramente algunos la conocen y otros no, pero María de los Ángeles es una chica que desaparece, que es raptada para la trata de personas, de mujeres, bueno, nunca más apareció con vida, y su madre, que es esta que ven, Susana Trimarco, yo estudié durante 2 años qué hizo ella como para instalar el tema, que era un tema absolutamente invisibilizado en el 2005, ella pudo a través de su fundación instalar el tema utilizando recursos de padecimiento, primero de lo que una madre puede hacer para recuperar a su hija, y segundo, como un tema institucional fuerte. Y para eso utilizó todas las herramientas de comunicación posible hasta lograr que el tema fuera de interés público, hasta que se promulgó la ley de trata de personas.
es un estudio en profundidad, pero lo que les quiero significar es que temas invisibilizados con una estrategia reflexionada, pensada, puede promover incidencia pública. Bueno, acá el otro día leía esta protesta de Brasil, que cavan fosas comunes en Copacabana para denunciar el manejo del coronavirus. Esta también es una intervención pública, esta es también un tipo de comunicación. No solamente la comunicación es a través de las redes sociales, sino también en el espacio público. Y fíjense, a esta protesta de Brasil la levantó desde El País en España hasta los diarios de Latinoamérica. Y esta es la idea que quiero rescatar. Las comunicaciones no son solamente herramientas, la comunicación es acción, y es una acción sostenida, es un diario, es un decir, bueno, voy a pensar esto, voy a reflexionar sobre estas cuestiones y después pensar en las herramientas. Si anteponemos la herramienta a las acciones o a la estrategia, ahí creo que las organizaciones es cuando no tenemos o no logramos el impacto necesario. Y también en la segunda fase de esta matriz de incidencia sería sensibilizar a otros actores. Y sensibilizar a otros actores clave significa que mi tema va a tener mayor repercusión mientras más redes pueda construir. Fíjense, acá en esta charla que nos convoca han participado 4 o 5 organizaciones. Ese trabajo en red que es fundamental, ¿por qué? No para promover una conversación, un conversatorio como el nuestro, sino para promover conciencia de que está pasando algo en la comunidad, lo puedo hacer con trabajo conjunto con otros actores. En Argentina sucede que las organizaciones de la sociedad civil son muy recelosas de trabajar en red con otras organizaciones. ¿Por qué? Por diferentes motivos, para no compartir recursos o porque compiten por los mismos recursos, o por cuestiones de que no hay un momento para organizar el tema. Entonces el trabajar en red es bastante difícil. ¿Cómo una manera de saber cómo podemos gestionar un tema conjuntamente con otros es lo que se llama un mapa de actores, que no es más que saber quiénes son aquellos con los que puedo conversar del tema, quién me va a colaborar. Si yo necesito que mi tema desde la organización tenga reconocimiento legislativo, entonces voy a tener que hablar con los diputados y senadores, no va a haber otra, porque son quienes, mis actores aliados necesarios para que mi tema tenga repercusión como ley pública. Bueno, disculpen el apresuramiento, no sé si estoy por ahí diciendo mucha información, pero en todo caso si van anotando las preguntas y después las retomamos. Bueno, y también preguntarnos como organización qué contenidos estamos generando para que los otros actores nos apoyen en nuestra causa. Pues si no queda como todo muy endogámico, todo muy para adentro, ¿viste? Las organizaciones trabajamos y las únicas que nos reconocen son las otras organizaciones. Tenemos que tener la fuerza para que nuestro tema vaya más allá de nosotros. Bueno, muchas de las organizaciones a lo que acuden, y esto tiene sus pros y tiene sus contras, es el apoyo de figuras públicas. Hay muchas organizaciones que fueron tantas las personas públicas que lo apoyaron que ya se perdió su causa. Entonces ya no sabes si te acordás más del actor o la actriz que apareció junto a la organización que a la propia organización, o se diluye el tema. Pero es un recurso. La intervención pública también es otro recurso, es instalar en la calle o en el espacio público nuestro reclamo, que bueno, obviamente que es mucho más complejo y complicado que hacer otras acciones como el uso de las redes sociales.
y para instalar un tema en agenda, que sería la tercera fase de esta matriz, hay que producir información. Las organizaciones, si queremos ser escuchados, tenemos que dar información, más allá del deseo, pero información que si queremos aparecer en los medios tenemos que hacer una estrategia específica de relacionamiento con la prensa. No va a venir el periodista a golpearnos la puerta para hacernos una nota. En muy pocos casos sucede. Entonces, las estrategias tienen que partir de la organización. Y para producir información relevante, acá a mí me gustan estos ítems que ponemos acá, que escribimos con dos colegas, que era más que cantidad de información, calidad. Un periodista o un comunicador o un líder de opinión, más allá de que los satures de información, ofrecerle buena calidad. Más que visibilidad, confiabilidad. Es decir, si puede una organización dar datos a la prensa o en las redes sociales, prenderse en hilos que sean interesantes, más que cantidad es confiabilidad. Y también que sea interesante. Esto es algo que nos toca a los comunicadores, que vos decís, bueno, está bien que me lean, pero si no es interesante no te van a leer, no te van a escuchar. Entonces hay que hacer interesante lo que uno presenta como contenido, porque la información que vamos a dar es nuestra materia prima para publicarlo o difundirlo en lo que sea. Y más que competir con información, hay que competir por atención, porque información estamos saturados de información, y de información mucho más fresca y mucho más a la mano que lo que tenemos a diario. Entonces, ¿de qué manera lo hacemos interesante a lo relevante? También tenemos que saber que la difusión tiene que ser oportuna. Fíjense, en el país salió una nota que dice: las ONG acostumbradas a actuar en catástrofes, actuaban como maestros en situaciones de crisis del coronavirus. Es decir, como ya tenían el expertise, como, qué sé yo, Médicos Sin Fronteras o la Cruz Roja, en actuar en estos contextos, entonces se convirtieron en referentes para actuar en estas situaciones. Entonces, si bien una ONG no puede saber de coronavirus, sí puede saber de cuestiones relacionadas a estas situaciones. Entonces, más que información, promover conversación. Una conversación es saber lo que el otro quiere escuchar, qué momento oportuno es la escucha y qué es el contenido que quiero promover. Bueno, y por último, si quiero participar en una política pública o quiero que mi tema desde la ONG se convierta en ley, ahí es más complejo, porque no solamente necesito que se visibilice, sino que necesito producción de información técnica, información especializada, que ya incluye como aspectos de mayor estudio, de mayor dedicación, que una difusión del tema. Bueno, creo que para eso, para poder incidir, la comunicación tiene que estar concebida como una concepción de orquestación, es decir, una estrategia en la que no solamente yo diga, bueno, mañana largo un tweet, pasado por Instagram, el otro día un artículo en prensa, después hablo con un político, no. Tienen que ser estrategias articuladas para que tenga sentido. ¿Lleva un tiempo? Por supuesto que lleva un tiempo. Y realmente es un tiempo de dedicación, es un tiempo de pensamiento, es un tiempo de reflexión. Pero tenemos estrategias. Por ejemplo,
hay temas instalados en los que una ONG puede aportar a un gran tema la mirada propia. Por ejemplo, la Fundación Huésped se dedicó históricamente al tema del HIV, pero poco a poco fue como mirando otros temas, como el transgénero, la violencia a la mujer, o temas de bullying. Entonces, una fundación que estaba específicamente dedicada a un tema, supo reinventarse y adecuarse a las conversaciones sociales. También hay que ver cuándo uno puede aportar su presencia en determinados contextos. Por ejemplo, en Manos Unidas, bueno, que es una mega organización, está hablando, conversando todo lo que hace en relación a la pandemia, no va a salir a decir sobre otros temas porque el contexto no ayudaría. Entonces, ajusta su discurso a los contextos. Después, buscar nuevos espacios. No todos queremos aparecer en la tapa de los diarios. Hay momentos que vamos a aparecer en suplementos que no son los propios. Fíjense, acá una ONG apareció en un suplemento que era rural y no en el suplemento de comunicación de ONGs. También convertirnos en referentes de un tema, un problema. Cada vez que hay un problema en Argentina sobre la vivienda, se lo llama a un techo, a la gente de Un Techo para mi País, bueno, ahora es Techo. ¿Para qué? Para que les aporte información. Cuando uno se convierte en referente de un tema, que no es fácil, que eso se construye, no se declama, la prensa tiende a llamar generalmente a las mismas ONGs. Las intervenciones públicas, como les había mencionado, utilizar de forma intensiva las redes sociales. Hay estrategias de redes sociales que tienen que ser sostenidas. No puedo hacer un uso intensivo de redes y después desaparecer durante 2 meses. Si quiero tener presencia, quiero conversar, tengo que tener una presencia. Bueno, la alianza de figuras públicas es un tema complejo, pero en general tiene resonancia, y tiene resonancia de formas creativas, como ven en estas piezas, en estos ejemplos. Y también escuchar el contexto, tener siempre altamente técnicas que no se les entiende nada, entonces la escucha es cero porque no te entiendo, es como la gente. Bueno, acá me dice que mi señal es inestable, así que voy a apagar la cámara para que no tenga problemas. Bueno. El ciberactivismo es otra de las formas de intervención. Cada vez se está dando más y cada vez hay mayor voluntarios a partir de no la presencia en el territorio, sino en el ciberespacio. Es decir, hay voluntarios que dicen yo voy a participar, pero no yendo a la organización, sino a partir de las redes, y es un tema del ciberactivismo bastante importante que hay que tener en cuenta. Después hay formas de promover una comunicación ciudadana, que es a partir de 2 instancias, que es el periodismo ciudadano y el periodismo de soluciones, que bueno, ya no tenemos tiempo de conversarlo, pero en algún otro encuentro, si es que me invitan de nuevo, podríamos profundizar, porque son 2 formas diferentes de hacer periodismo, que las organizaciones tendríamos ventaja diferencial con otras instituciones. Bien, ¿y cómo lo hacemos? Planificando. Lamentablemente, sin planificación es muy difícil establecer una comunicación o estrategias de comunicación. Sé que esto es un tema para las organizaciones porque trabajo desde la realidad de las organizaciones y vemos que la planificación es un plomo, o no tenemos tiempo, o no nos hacemos del tiempo, pero para accionar hay que planificar.
¿Para qué? Para analizar las capacidades comunicacionales que tenemos. Tenemos que saber qué recursos tenemos, qué estrategias establecemos y qué grado de factibilidad podemos hacerla. Porque por ahí no tenemos para comprar una resma de papel y queremos aparecer en la vía pública con grandes campañas. Ajustemos los recursos a lo que tenemos. Y para terminar, el uso de herramientas de comunicación no garantiza la escucha del otro. No confiemos que publicar en redes sociales por sí mismo va a tener efectos. Tenemos que estar, tenemos que darle presencia, tenemos que incentivar. Ninguna herramienta de comunicación por sí misma genera escucha. Y para finalizar, les quería traer un fragmento, un concepto que dice que la comunicación para la incidencia puede activar la participación ciudadana y por lo tanto contribuir a fortalecer los mecanismos democráticos. ¿Por qué? Porque son espacios de empoderamiento para que las organizaciones de la sociedad civil podamos tener presencia. Bueno, siempre en la comunicación lo primero es la escucha, no es el habla sino escuchar. Escuchar para tener empatía, empatía para establecer relación y recién ahí accionar desde la comunicación. Bueno, muchas gracias por su escucha que ha sido muy atenta, perdón por dominar la palabra. Acá tienen mi mail para que lo anoten y que conversemos de otra manera. Ahora Andy y Mabel a disposición de ustedes. Eugenia, muchísimas gracias. Ha sido sumamente didáctico y enriquecedor tu exposición. Y ahora vamos a dar pase a un aplauso, sí, Pina se le va aplaudiendo ahí. Un aplauso se merece para acá, un aplauso para Eugenia. Ha sido muy nutritiva lo que hemos escuchado ahora, y vamos a darle pase esta vez a quienes deseen participar. Pueden tener la opción de levantar la manito también, Mabel, a ver si me ayudas ahí con los participantes para poder escucharlos. Sí, aquí estoy atenta al chat también, pero todavía no veo que alguien ha levantado la mano o ha escrito algo por el chat. A ver, perfecto. A ver, si levanten la mano, por favor, para ver quién quiere participar democráticamente. ¿Alguien tiene una pregunta, opinión? Puede hacerlo en este momento. No Anímense, miedo, que me encanta conversar más que hablar. Con confianza, con confianza. Con confianza, tal cual. Acá Nicolás dice, ¿cómo elaboramos un plan de comunicación para ONGs? Es toda una tarea también amplia, estoy leyendo en el chat. Mira, aunque parezca amplia la pregunta, es establecer, aunque sea acciones muy puntuales. Yo lo que siempre propongo es pensar primero qué es lo que yo quiero hablarle al otro. Porque si no tenemos clara esa pregunta inicial, es como que vamos a andar a tientas. Entonces vos decís, bueno, yo lo que quiero comunicar es mi causa. Es como nadie conoce el tema de qué se trata, de qué hace mi organización, comunico mi causa. Bueno, al comunicar mi causa, ¿qué acciones hago? Acción 1, acción 2, acción 3. A partir de esas acciones, darle un contenido, establecer las herramientas, después quienes van a ser responsables, porque en una organización en general se trabaja en equipo, en general se piensan los contenidos en equipo, pero sin burocratizarlos, porque cuando se burocratizan las cuestiones no se hace nada. Entonces, yo si quieren después le paso a Andy como una matriz que tengo de un plancito de comunicación elemental. Inclusive hay un libro que me publicaron hace varios años, que ahí también tengo como un plan elemental para ONGs. Después, en todo caso, se los paso por acá por el chat al link y lo pueden chusmear ahí. Sería genial. Me hago publicidad, perdón, no es eso, es solamente compartir. No, está bien. Aquí hay más preguntas en el chat, dice.
¿hay particularidades en la comunicación de la zona urbana con la zona rural? Es decir, ¿hay diferencias entre la comunicación en las urbes de en las zonas rurales? Hay una pregunta. Sí, absolutamente. Yo he trabajado durante 10 años en zonas rurales en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y me ha pasado cosas que me daba vergüenza de chica de ciudad, como ir a un lugar con un PowerPoint alucinante y que no había electricidad. Es decir, ¿en qué cabeza entra que un comunicador no tenga en cuenta la realidad, los dispositivos? Después, en las zonas rurales se utilizan mucho las radios, la gente escucha radio, entonces quizá no voy a pensar en las redes sociales, sino voy a pensar en las emisoras radiales que tienen incidencia ahí en la comunidad. Obviamente que no puedo desconocer las realidades y en general los de ciudad siempre pensamos en términos de ciudad y cuando vas a los ámbitos rurales las realidades son diferentes, no es ni buena ni mala ni una ni la otra, sino que son absolutamente diferenciales. Y eso sí hay que tener en cuenta, la realidad de cada uno como la realidad de cada organización. Ujú. Acá Diana pregunta, ¿qué estrategias podríamos usar para llegar a los medios de comunicación? Imagino que a los grandes medios de comunicación es que siempre es más complicado, ¿no? Bueno, nosotros en general las organizaciones lo que quieren es aparecer en los grandes medios. Yo es un mito que quiero derribar. ¿Por qué? Porque es muy costoso institucionalmente, y no me refiero a costos monetarios ni financieros, sino que tenés que llamarlo al periodista, tenés que interesarlo a los periodistas, tenés que hacer toda una estrategia que te lleva mucho tiempo. Y como les decía recién, capaz suponete que te publicaron, y después no te publican más, entonces por ahí es mejor el mismo esfuerzo que te lleva aparecer en medios locales o en otros medios con una información interesante, que seguramente el gran medio, te leyó o te vio o le interesó la noticia y te va a llamar. Pero la cuestión no es esforzarse tanto en aparecer en esos grandes medios, sino en producir información de calidad. Es decir, pensar, a ver, ¿qué vuelta de tuerca yo le puedo dar a mi información para que sea atractiva para los periodistas? Porque, bueno, son ellos los que definen, o los medios, los que definen finalmente. Y por ahí son cuestiones más creativas, es presentar un tema de una manera diferente. Suponete, en general, ¿qué mandamos de las organizaciones? La típica gacetilla, o el artículo, o el comunicado de prensa. Mañana nuestra organización va a tener un evento, y ya no a nadie le importa el evento. ¿Me explico? Suena fuerte, pero la cuestión es decir, bueno, a ver, ¿cómo lo puedo hacer atractivo ese tema? ¿Qué otro plus le voy a dar? ¿Se entiende? Correcto. Héctor Chambi de Press Consulta dice, ¿qué nos espera ahora a las organizaciones en esta situación de crisis ante el COVID-19? Tenemos que replantear nuestras estrategias y ¿no? Apuntaría también cómo replanteamos las estrategias comunicacionales en este marco del COVID-19, ¿no? Sí, nos exige creatividad, nos exige porque antes como que veníamos marchando haciendo siempre lo mismo. El ser humano tiene una comodidad de que si le sale bien una cosa, sigue replicándola. Y ahora este coronavirus que se nos vino a todos, esta pandemia, es como que nos puso en jaque también desde la comunicación, y decir, bueno, a ver, pero ¿qué tengo? ¿Qué contenido voy a decir? Y acá es la creatividad, y cada organización va a tener que replantearse sus formas de comunicar. Quizá antes pensábamos en, qué sé yo, armar una capacitación masiva. Quizá ahora haya que ver capacitaciones micro, es decir, como estos encuentros de reflexión, de pensar en conjunto. Quizá eso tenga mayor incidencia en este momento y que en situaciones normales.
pero también nos ha hackeado. Y el hacke nos implica pensar, reflexionar, ver qué vuelta de tuerca puedo establecer con temas de mi organización, porque yo tampoco puedo estar como organización enmudecida frente a la pandemia. Tengo que salir con información oportuna y que no sea un disparate que me perjudique. Ujú. Aquí viene la pregunta de Mauri Cruz de Avon, que me parece sumamente interesante. Dice, ¿tienes alguna experiencia de asociarte con los llamados influencers, que generalmente son jóvenes y tienen miles de seguidores? Y sí, es verdad, porque a veces hay, conversando con otros colegas, también hay cierto temor, cierta reticencia a poder contactarse con estos, ¿no?, llamados influencers, porque se puede asociar, digamos, a un tema de imagen, ¿no? Más o menos Claro, por ahí, sí. sí. ¿Cuál sería la respuesta, digamos? Es un tema complejo. Esto es un tema complejo en general, no solamente los influencers, sino un actor o un referente público. ¿Y por qué digo que es complicado? Porque es como un ser humano. Suponte que se mande una macana, que empiece a consumir droga, tu influencer. Vas a quedar pegado vos a la imagen de tu organización. Y la pregunta anterior sería, ¿qué necesidad tiene la organización de que el influencer sea el vocero? Entonces, vos decís, analizar los riesgos que puede tener que sea tu vocero, porque se convierte en la imagen, en la voz de tu organización, y si es necesario. Por ejemplo, si yo quiero recaudar fondos, que es un tema que nos atraviesa a todas las organizaciones, por ahí un influencer que diga, che, esta organización necesita fondos, obviamente que me van a amplificar la voz. Pero no es garantía. Hay que evaluar bien la recorrida de ese influencer, cómo lo presenta, porque suponete que frivolice nuestra causa, tampoco nos ayuda, o que sea peor. Entonces hay que ver qué grado de influencia, a quién, a cuál de los influencers asociarnos. Correcto. Lourdes Chávez dice, excelente exposición. El tema es muy importante porque desde la sociedad civil estamos muy divididos y en las ONGs hemos estado muy hacia adentro, sin que el ciudadano común nos entienda y nos respalde. La pregunta sería, ¿cómo hacemos para dejar de, vamos a decirlo, solamente para nosotros y hablar hacia afuera, del ciudadano de a pie? Totalmente de acuerdo. Por eso hablaba de la endogamia de organizaciones. Entre todas las organizaciones somos amigos, tomamos mate, nos conocemos, charlamos, pero vos le preguntas a un ciudadano en la calle, che, ¿me conocés? No, no tengo idea. Entonces, bueno, eso pasa, pero es un tema del ciudadano, no, es un tema de las organizaciones. Las organizaciones le tienen que contar a la sociedad lo que hacen. Y lo que hacen y lo que piensan. Pero para eso hay que buscar los canales, hay que buscar, qué sé yo, suponete, las organizaciones buscan siempre voluntarios. ¿Y qué piensan voluntarios jóvenes? Y yo digo, ¿y la tercera edad o los adultos mayores, por qué no los incorporamos como voluntarios? Porque quizá ellos repliquen mucho más nuestra causa que los jóvenes, pero no pensamos en esos. Entonces, la cuestión sería salirnos de las cuestiones tradicionales que estamos acostumbrados y salir a hablar, salir a conversar por canales propios como son las redes sociales o por canales ajenos y diferentes como son las otras herramientas de que hablábamos. Correcto. Héctor Chambi dice, ¿qué estrategia sugiere para que los medios de comunicación se interesen por la prevención de desastres y no siempre por los desastres? Es una Y buena bueno, pregunta. es que los medios le gusta la sangre, le gusta que derrame sangre la noticia. Es un tema muy complicado, es como decir la típica, cuando se hace noticia un tema, ¿me entendés? Cuando el perro muerde a una persona o cuando la persona mordió al perro. Es complicado. En momentos de alta superficialidad, banalidad de la información,
el tema de la ONG siempre va a ser secundario a otros. Entonces, eso no quiere decir que le pongamos sangre y dramatismo a nuestros temas. No, yo creo que en eso no hay que aflojarle, pero sí saber que competimos con temas mucho más interesantes, pero que hay que tratar de darle buscarle la arista novedosa e interesante. ¿Cómo hacerlo? Nadie tiene la fórmula, solamente uno que está dentro de la organización puede intentar hacerlo. Alejandro Aguirre, de Comcop de Guatemala, pregunta, ¿cómo medir el impacto del tema que impulsamos? Bueno, ese impacto, viste que hay como diferentes mediciones. Suponete, hay métricas que se mide el impacto a través de las redes sociales, ¿sí? O puede, que es lo que se conoce como medición de la reputación online. Después hay cuestiones de imagen como técnicas específicas de entrevistas, focus group, encuestas, pero esa medición de la imagen y de la reputación son como temas que necesitas de recursos para que lo hagas, es decir, de contratar, de tercerizar, porque en una organización, a menos que tenga mega organizaciones que tienen súper recursos para hacerlos, es posible, si no no es fácil, no es fácil. La cantidad de likes que tengas en una publicación o de me gustas no te garantizas que tenga buena reputación. Yo me acuerdo que una vez a mi hijo yo lo veía que hacía esto, tac, 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 ¿sí? Con el celular. Y le digo, ¿qué estás haciendo? No, estoy dando like a mis amigos. Es decir, ni siquiera lo estaba leyendo, es decir, era mecánico. Entonces, que no confundamos esta reputación o esta buena imagen con la cantidad de likes. Esther Reyes es una pregunta interesante. ¿Se podría profundizar más en la idea de la comunicación? Son acciones, no solo herramientas. Sí. Y cuando digo comunicación es acción, la comunicación es desde cuando te llaman por teléfono a cómo atendes, fíjense si no en las empresas telefónicas. Ustedes saben que las empresas telefónicas tienen la más baja imagen y reputación corporativa. ¿Por qué? Porque te llamas, porque tenés un problema y te tienen 10.000 horas esperando si en el caso que te quieren resolver el problema. Imagínense una organización que mata a su gente, a sus miembros, o dice una cosa y hace otra. Eso es comunicación, está comunicando con los actos. Vos no comunicás solamente con el contenido de un tweet, vos comunicás con la acción diaria. Entonces, por eso digo que comunicación es acción. Ya lo decía hace muchos años Joan Costa, que es un comunicador desde las instituciones, no se puede pensar a la comunicación fuera de la acción, del actuar. Correcto. Acá dice, mencionaste que el proceso, Sania Romero consulta, mencionaste que el proceso de incidencia es tan importante como el resultado en incidir. ¿Podrías darnos un ejemplo de incidencia en comunicaciones, quizás con relación a la situación del COVID-19? Bueno, es difícil porque no tengo no tengo el ejemplo a mano de lo que ha pasado, ¿sí? Pero te puedo referenciar otros procesos de incidencia, de vocación de incidencia fuera del COVID. Por ejemplo, el grupo acá en Argentina fue muy importante, el grupo que se conformó en relación al tema de la promulgación de la ley del aborto. La ley no fue promulgada, pero sí se armó un movimiento en relación al tema que fue más allá de que no pudo convertirse en ley el tema, que era lo que el grupo y el movimiento propiciaba,
el proceso de querer incidir en la opinión pública fortaleció el movimiento. Y hay ONG también que, por ejemplo, las Madres del Dolor es una ONG en Argentina que son madres que perdieron a sus hijos en accidentes de tránsito. Hace 20 años que están luchando por promover una ley que se condene, una ley de tránsito, de accidentes de tránsito que se condene a los culpables con mayores penas. No lo han logrado hasta ahora, pero el proceso de conformación, de tratar de incidir, valida la incidencia. Eso es lo que quiero rescatar, que más allá del resultado, el proceso lo valida. Andrés Mariano Espino dice, ¿cómo hacer mensajes más atractivos y sensibilizadores en temas difíciles como conflictos mineros que lleguen a los no convencidos? Claro. Bueno, yo siempre para eso hago este ejercicio. ¿Qué me gustaría escuchar a mí? Porque, ¿con qué me sensibilizaría? ¿Con qué se sensibilizaría mi comunidad? Pero para eso yo no puedo pensar en abstracciones, en la sociedad. Yo tengo que pensar con qué mensaje a quién quiero que llegue. Porque una cosa es decirle a un legislador, a un político frío, que no le importa, entonces no lo voy a sensibilizar con el mismo tema, qué sé yo, con lo que contaba recién, con el ejemplo de minería. Por eso diferenciar los actores, diferenciar los públicos, llamarle, diferenciar las audiencias, que es otro término que no suelo usar, pero es para ejemplificar, es tan importante, porque no es lo mismo cómo voy a sensibilizar a un político que cómo voy a sensibilizar a los familiares de los mineros, cómo voy a sensibilizar a la comunidad afectada. No es lo mismo. Y para eso hay que ser empático, que es ponerse en el lugar de lo que el otro quisiera escuchar. Y salen cuestiones creativas hermosas, nada más que muchas veces no nos animamos. Correcto. Bueno, voy a seguir leyendo las preguntas, pero han levantado la mano, ¿alguien quiere? Pueden hacerlo también con sus micrófonos. Marco creo que estaba preguntando, a ver. Sí, Marco estaba levantando la mano, le voy a ceder el micro. Marco. Sí, ahora sí, ya se activó su micro. Hola, buenas tardes, Eugenia. Adelante, Marco. Mi pregunta era, ¿cuál es la frecuencia adecuada en la cual aparecer en redes sociales, en Twitter, en Facebook o en WhatsApp? ¿Cuánto es mucho y cuánto es muy poco? Esa es la pregunta. Sí, hola Marco. Mira, dicen que la mejor frecuencia es de 2 a 3 posteos diarios. Es mucho, pero es lo que sugieren. 2 o 3 posteos diarios en Twitter, porque te tenés que, porque vos no podés tuitear y desaparecerte, tenés que prenderte en cadenas de charlas para que otros te retuiteen, que digas algo interesante, pero no menos de 3 diarias. En Facebook dicen que con una es suficiente diaria, es decir, uno tiene que pensar entre 15 posteos semanales a 7. Lleva su tiempo, porque vos no es que puedas decir un aforismo o una frase célebre, porque con eso no convocás a nadie, entonces tenés que pensar en los contenidos que tenés que difundir, pero son esos, no menos. Nelly Carrasco hace una pregunta muy interesante. El COVID está marcando la agenda de hace 3 meses, efectivamente, con muy poco espacio para otros temas. Sí. ¿Cuál es el punto ideal para no llegar a la saturación de información para nuestros seguidores en redes sociales? Se relaciona con la que recién, con la pregunta de Marco. Es esencial tener un criterio, pero esto ya creo que es criterio de sentido común, de decir, a ver, mis posteos, mis contenidos, ¿son interesantes en este momento o estoy diciendo cualquier cosa para llenar espacio? En el caso que no lo sean, buscar, suponete, quizá en vez de hablar de mí como organización, hago hablar a los
a los beneficiarios de la organización, de mis planes, quizá ellos tengan algo mucho más interesante que decir que yo como organización. Es como buscarle la vuelta, porque si a mí me pasa en la organización que estoy, en Info Ciudadana, que por ahí ponemos posteos que vos decís, pero si a mí ni a mí me dan ganas de leerlo, ¿qué? Lo va a leer gente que no está dentro de la organización. Entonces, las redes sociales lo que exigen siempre es ser generoso. Cuando vos das información generosa y no, por ejemplo, nosotros muchas veces decimos, bueno, ¿cómo hacer posteos? Entonces ofrecemos eso dentro de un posteo. Y bueno, atrae, entonces es atractivo, pero es buscar el contenido que vos tendrías ganas de leer o de retuitear. Ujú. Dice Ángel Ramos de Piura escribe, dice, ahora que todos los actores políticos o la sociedad civil están más interesados en atender lo relacionado al COVID-19, ¿qué podemos hacer para moverlos a impulsar o trabajar otras causas, entre comillas, menos urgentes, sin tener que enmarcarlos en esta emergencia? Bueno, en este contexto que nos toca a todos, el COVID es un tema agendado políticamente, mediáticamente y socialmente. ¿Podemos hablar de otro tema? Sí podemos, pero no vamos a tener mucha escucha, porque todos están enfocados en ese tema. Entonces, como organización decimos, bueno, ¿sabes qué? En este momento de fatiga, en este momento tan particular, capaz que llamarse silencio sea la mejor estrategia, que no significa que no tengas que decir, pero por ahí no es el momento adecuado para salir y es mucho peor el impacto que generes hablando. Correcto. Dice Marisol Castañeda, es una pregunta bien interesante. Dice, primero te saluda, dice, ¿qué recomiendas para sensibilizar a los directivos de enfocar la comunicación en su sentido estratégico? Bueno, buenísima pregunta, porque me olvidé de decir, yo hice una encuesta preguntando a las organizaciones cuál era el principal problema que tenían al intentar incidir. ¿Y saben cuál fue la respuesta? El 58% de las respuestas, que yo creí que iban a decir, no nos escuchan, no nos valoran socialmente. No, la pregunta, el mayor inconveniente provenía de las propias organizaciones, internos a la organización. Entonces, muchas veces los directivos tienen que asumir a la comunicación no como el último eslabón de la cadena de producción, sino como algo fundamental, que es transversal a toda la organización. Y muchas veces los propios directivos no confían o no valoran la comunicación. Entonces dicen, ay, bueno, a nosotros no recibimos donaciones. Y bueno, no recibí donaciones porque no te conocen, y si no te conocen no van a donar. Bueno, entonces ahí recién creen que la comunicación es un recurso positivo, pero es un problema interno importante. Linda plantea otra pregunta, dice, ¿cómo construimos un discurso persuasivo para las campañas? Bueno, yo creo que hay que tomar, yo no soy amiga del marketing, pero creo que hay que tomar recursos del marketing social, estrategias publicitarias, que hay como muchos recursos persuasivos para poder establecerlas en nuestras campañas. ¿Por qué digo eso? Porque yo antes criticaba el marketing, decía, no, pero escúchame, ellos quieren vender y solamente vender. Obviamente que las organizaciones no vendemos, eso está claro, no vendemos ideas, no vendemos temas, no vendemos problemas sociales, pero tenemos que ser como pícaros para conocer cuáles serían las mejores herramientas que podemos adquirir desde otras disciplinas y que ayuden. Que vuelvo a insistir, esto no quiere decir que yo mañana haga marketing social.
porque yo hasta esa idea me incomoda, pero sí conocer qué estrategias desde el marketing ayudan a promover mi causa. Por ahí no está mal plantearlas, ¿no? O pensarlas. Ujú. Esta pregunta, Héctor Chambi, es interesante porque también ha sido muy recurrente dentro de las redes de comunicadores, así que te la traslado. Dice, ¿es bueno que una institución apueste por un comunicador integral? Es decir, que sepa de videos, diseños, notas informativas, manejo de redes, armar estrategias de comunicación, ¿o es mejor un comunicador integrador? Esta es una buena pregunta porque también muchas veces va de la mano de los recursos que se dispongan para levantar estas campañas. Está buenísima esa pregunta. Y me hace recordar cuando yo entré al INTA, veo al jefe y que me hace así, bienvenida, la comunicadora, lo que nuestra institución esperaba. Y yo digo, ¿qué? Era como si entraba el Mesías. Y yo digo, pero yo voy a hacer comunicación nada más. Y era tal la confianza porque querían que hiciera de todo, desde armar un newsletter, a un artículo, en ese entonces no existían las redes sociales, pero armar videos. Entonces era tal la sobreexigencia que me estresaba un poco. ¿Por qué? Porque uno no maneja todas las herramientas de comunicación. Y el que maneja las herramientas de comunicación mejor que yo, un adolescente. ¿Y un adolescente conoce de comunicación institucional? No. Un comunicador debe conocer primero la estrategia de comunicación. Y esto parece una frase armada, y quiero recalcarla para que no quede, porque está tan vapuleada lo de estrategia de comunicación, pero es como que yo le diga a mi hijo de 16 años, bueno, vos ya que manejas bien las redes sociales, manejamos las redes sociales de una organización. Puede conocer del manejo, pero no de la estrategia, de lo que yo quiero lograr, hacia dónde quiero llegar. Por eso digo que la técnica no resuelve. Y un comunicador integrador debería poder conformarse en equipos, porque los comunicadores tampoco somos, por ahí no conocemos todas las herramientas, ni debemos conocerlas, pero bueno, saber que si no las conocemos y existen, otros lo pueden resolver. Ujú. Bueno, creo, a ver, no hay más preguntas, pero yo sí quiero plantear una pregunta más, porque, bueno, son temas recurrentes también en los comunicadores, que es el tema de cómo hacer, porque, y eso te escuché también en una charla anterior que me parece interesante que se pueda volver sobre ese punto, que es el hecho de, por ejemplo, hay instituciones que manejan más recursos que otras, y hay instituciones que cuentan con un comunicador, ¿no? Y otros que cuentan con varios, un equipo, y otros que no cuentan con ninguno, donde otra persona ocupa las veces hace el rol del comunicador, no sé, la secretaria, el administrador, qué sé yo. Pero sí sería importante señalar el tema estratégico, ¿no? Es decir, no importa que tengas 10 soles o 100 o 1.000.000, o tengas pocos o muchos recursos, lo importante es que se trabaje, ¿no? Si se trabaja un flyer, un video o lo que sea, se trabaje con una estrategia, ¿no? Que creo que eso es lo que diferencia lo que tú dicho hace un momento, ¿no? Que cualquier adolescente puede manejar una red social, pero no cualquiera puede implementar una estrategia, ¿no? Absolutamente. Y vos sabés, con respecto a esa pregunta, Andy, que es también la jerarquía que le damos a nuestra profesión, porque si no, como que nuestra profesión queda o sea, que no tiene valor, que cualquiera puede ser comunicador. Y no, no solamente por estudios y títulos que tengas, que eso es accesorio, sino que tu función social es jerarquizada, tiene que ser valorada. Y para eso tenemos que decir, bueno, ¿sabes qué? La técnica la puede resolver cualquiera, pero la estrategia la definimos los comunicadores junto con los directores, con el equipo de la organización. Y para saber de estrategias tenemos que pensar, a ver, ¿qué es lo que queremos conversar? No es otra cosa, es como algo fundamental, algo muy vital. ¿Qué es lo que yo le quiero contar al otro? Y si quiero contarle al otro, bueno, después definiré si es un video, si es un PowerPoint, si es un tweet, pero primero es qué le quiero contar al otro, porque a los otros les gusta escuchar historias con sentido, ¿no?
a nadie nos engaña, ¿no? No somos todos tontos que consumimos todo, sino que queremos escuchar y que tenga sentido esa escucha. Ujú. Otra pregunta más, ya que nadie pregunta, voy a aprovechar yo para preguntar. Yo estuve hace un tiempo, hace un año o dos, en el Congreso de Comunicación Política que se hizo acá en Perú, y muchas de las exposiciones, o varias me sorprendió, que se realizaron para hablar, por ejemplo, del uso de los memes como herramienta para poder incidir como dentro de la estrategia comunicacional. Sí, Eh, y también, nuevamente, también hay cierta, ¿no? Distancia de usar memes porque todavía se considera, se ve como una herramienta, no sé, pues infantil, cómica, humorística, cuando en realidad tiene un gran poder, ¿no? De comunicar en estos tiempos. ¿Qué podrías decir al respecto? sí, a mí me parece que el meme es una forma de comunicación con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque es sintética, te puede hacer reír, te puede hacer llorar, te puede hacer dar bronca, pero comunica con una intensidad maravillosa. Es muy valorada entre los jóvenes prefieren, no te van a leer un artículo en la prensa, pero sí te van a retuitar el meme si tiene sentido o es sentido para ellos. Eh, a mí el meme me parece que es una de las formas creativas de comunicarnos. Y voy a decir, bueno, entonces tenemos que hacer meme todos los días. No, no porque hartás o porque no vale la pena, pero sí utilizarlo como recurso. Pero utilizarlo como recurso como utilizás otros recursos. Pero me parece que este abanico de posibilidades te da la chance de poder comunicar de manera integradora. Por eso a mí la idea de orquestación de la comunicación me parece genial, donde cada instrumento toca en su forma particular, pero en su conjunto te arman una sinfonía, una armonía, una canción. Entonces, eso es lo bueno de la comunicación, que cada una de las herramientas de comunicación que nosotros utilicemos sea en conjunto una conversación de la institución. Y eso lo podemos lograr con memes, con tweet, con Facebook y con la infinidad De recursos que hay. Sí. Sí. Si tienen otras preguntas, compañeros, también pueden levantar la mano y escribir con toda confianza. Aprovechen aquí que tenemos a Eugenia que está dispuesta a responder las preguntas. Conoce mucho el tema, como ustedes saben. Otra pregunta es, en estos tiempos que estamos en cuarentenas en varios países, eh, ¿qué se está, digamos, qué se está trabajando ahora? Porque, por ejemplo, los tuitazos son algo que ya tiene sus años, ¿no? Que ya tiene, ¿qué otras estrategias, digamos, para protestar, ¿no? Utilizando las plataformas digitales existen en estos tiempos, aparte de los tweets, ¿no? Que ya son una herramienta utilizada. ¿Qué otras cosas están haciendo, sobre todo en esta coyuntura de pandemia en que no se puede salir a las calles a protestar por obvias razones? ¿Qué se podría hacer, digamos, en este mundo virtual que se ha digitalizado de golpe, ¿no? Bueno, hay lo que se denomina tecnologías cívicas. ¿Qué son las tecnologías cívicas? Son como aplicaciones eh, a partir de las cuales empieza a movilizar, obviamente en el ciberespacio, el tema, ¿no? Es muy utilizado en Europa, ¿se acuerdan con el M11? Fue una herramienta, son plataformas digitales, empecemos por ahí, donde no hace falta que vos vayas a territorio, sino que por la cantidad de réplicas que has tenido en tu aplicación o por la cantidad de movilización que hagas en el ciberespacio, eso te da como entidad, o por ejemplo, algo más fácil, los SMS. En Europa, en estos movimientos, han tenido mucho más valor de convocatoria el ciberactivismo, que incluye todas estas herramientas, que las herramientas tradicionales de marchar o de intervenir en la vía pública. Yo les recomiendo por ahí, si pueden pispear en Google, esto de las tecnologías cívicas,
que hay ejemplos maravillosos y súper bien estudiados de estas intervenciones. Ujú. Hay más preguntas ahí, compañeros, todavía tenemos unos minutos, así que aprovechen con confianza, que todavía se puede. Estamos aquí con Eugenia, que está respondiendo todas las preguntas que están haciendo. ¿Qué tenemos por acá? Ahí está, Marco Arcadio está levantando la mano. Adelante, Marco. Eugenia, ¿qué tal? Ok, Eugenia, quería preguntarte, ¿qué opinas de, o no sé si conoces experiencias en las cuales usaron WhatsApp o mensajes de texto? O no sé si, no sé, tal vez si hay una experiencia con eso, porque tengo una idea de poder usar, enviar mensajes por mensajes de texto. Y bueno, también por WhatsApp. Bueno, sobre todo porque hay lugares, yo soy de Perú, de Cusco, y hay comunidades en las cuales, o sea, no entra señal de internet, pero sí entra señal de celular. Claro, Y no sé, claro. ¿qué opinas o si conoces experiencias que tal vez, no sé, te quede ver alguna recomendación al respecto? Si va o no va la idea. Sí. Sí, hay experiencias exitosas de grupos de WhatsApp. Lo que pasa es que hay que ser cauteloso también. Yo no sé si ustedes están seguramente en diferentes grupos de WhatsApp y todo está bien, pero cuando se sobresatura de información, decís, no quiero más que me manden más nada, ¿no les pasa? Entonces, viste, hay que ser como prudente y como ser muy precisos en las convocatorias, en los grupos de WhatsApp, porque si no puede pasar que el cansancio, ¿me entendés? Como todo hastío, suponete, en Argentina hace 90 días que estamos en cuarentena, y obviamente que no se la enfrenta con la misma manera que los primeros días donde estabas bárbaro, hacías gimnasia, cocinabas y la mar en coche, todo lo que no podías hacer en la diaria, pero llega un momento de agotamiento. Estos agotamientos pasan lo mismo en los grupos de WhatsApp, en las convocatorias de grupos de WhatsApp de movilizaciones o de organizaciones que quieren movilizar. O sea que mi recomendación es traten de utilizarla como de forma muy acotada y tranquila cuando tenga. Suponete, marchamos día tal y punto, pero no sobresaturarla de información. Ujú. Hay otro tema también una pregunta que me gustaría plantearte, Eugenia, es respecto a que, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, trabajas temas de minería o X tema, buscas un programa, una revista o una radio que hable específicamente de ese tema, ¿no? Es decir, si busco la radio, el programa o el periódico que en específico hable de tema. Y sin embargo, podrían estar perdiéndose la oportunidad de utilizar otros programas que no tienen nada que ver de pronto con lo que tú haces. Pongo un ejemplo clarísimo, ¿no? Hace unos años, aquí en Perú, uno de los programas más vistos, en el Perú es un reality ¿no? Esto es guerra, donde salen, ¿no? Chicos y chicas a hacer ¿no? A hacer actividades físicas, ¿no? Y es el programa más visto aquí en el Perú. Y sin embargo, en una de sus intervenciones alguna vez hicieron una broma con el tema del autismo, ¿no? O sea, una broma tonta, por la cual, y una organización de autistas, ¿no? Mandó una carta al programa, y tuvieron que pedir disculpas públicas e invitaron a miembros de esta institución al programa y pidieron disculpas, los invitaron al programa y además se comprometieron a ayudarles en campañas, ¿no? Para visibilizar el autismo y que se quiten los prejuicios y estereotipos que se tienen contra esta condición, ¿no? Pero uno diría, bueno, no tiene nada que ver este programa con la naturaleza de la institución a la que uno pertenece, pero sin embargo estuvieron atentos a la oportunidad y lo aprovecharon para visibilizar y participar la campaña, ¿no? Entonces, por eso mi pregunta es, no, deberíamos estar atentos, ¿no? No pensar que ese programa, como no tiene nada que ver conmigo, pero sin embargo tiene mucho rating,
lo aprovechamos, pero también en la línea de la pregunta de los influencers, ¿no? ¿Cómo lo aprovechamos para que tampoco eso dañe finalmente la imagen institucional, ¿no? Esa sería mi pregunta. Sí. Yo coincido en todo lo que has planteado, Andy, en que y vuelvo a insistir, en que hay que evaluar bien con quién te asocias, porque es un socio, es circunstancial, lo que sea, pero es un socio. No perderte la oportunidad, ni tampoco quedar pegado que sea un mamarracho. Pero yo les doy dos ejemplos. Una vez, acá la entrega de los Martín Fierros es como la entrega de los Oscar en Estados Unidos. Entonces, una ONG había conseguido que en esa entrega todos se pusieran un lacito dando cuenta de esta organización, como mencionando. Entonces vos veías a todos, imagínense los millones en publicidad que significaba eso. La ONG era un lacito y el nombre de la ONG. Salió toda la noche, pero nunca se dijo que la ONG, que el lacito era de esa ONG. Entonces la ONG se perdió la oportunidad del siglo. ¿Me explico? ¿Estaba mal aparecer en los Oscars de argentinos? No, no estaba mal. Era un momento. Otro ejemplo. Una organización que es una organización de madres transgénero, un tema o un tema similar, no me acuerdo el nombre, ¿saben lo que hizo? Empezó a asesorar a un programa televisivo, a una novela de alto rating donde tenía un personaje que hacía un tratamiento transgénero. Entonces vos decís, ¿está mal? No, está bárbaro. Fueron, encima que cobraba la ONG por asesorarlos, tenía una presencia y después aparecía en otros, como noticia, asesorando esa novela. O sea, en sí mismo no está mal, hay que evaluar bien qué nivel de repercusión vas a tener y si eso no va a ser peor para vos a largo plazo, en tu imagen, ¿no? Correcto. Creo que Marco estaba levantando la mano también, me parece. No, ya no lo levantó. Si quieres preguntar, pregunta nomás, Marco. Ahí está, sí está, Marco está preguntando. Está bien, adelante, pueden preguntar. Acabo de levantar también la mano Mónica, Andy. Ya. De repente Entonces, sí, a Mónica, porque Marco ha intervenido para que pueda intervenir Mónica. Ya, ok, ¿Sí? le damos pase a Mónica entonces. Y luego le damos el paso a Marco. Sí, correcto. Mónica, listo, está activado tu micro ya. Gracias. Muchas gracias, Eugenia, súper esclarecedora tu exposición, riquísima. Muchas gracias. Muchísimas cosas para aprender, para aplicar. Yo quería consultarte respecto a los planes. ¿Tú consideras que, por ejemplo, una ONG que tiene muy definidos, muy acotados sus ejes de intervención, por ejemplo, una que se dedique a derechos humanos, otra que aborde, no sé, temas estrictamente ambientales, o qué sé yo, tiene más ventajas o facilidades para preparar un plan, para llevarlo a cabo, que una ONG que está bastante más dispersa en sus ejes temáticos y que aborda diferentes temas, y en ese sentido, ¿cómo organiza un plan? O sea, ¿qué privilegia? Porque eso nos pasa muchas veces. Quería que me comentara sobre eso. Claro. Sí, bueno, gracias, Mónica, por tus lindas palabras. Sí, yo en ese sentido, lo que en general, por la experiencia que me ha enseñado, es como las organizaciones que se dedican a muchos temas, es como complejo, entonces hay que dividir o por proyectos o por instancias de temas, pero no comunicar todo de todo porque se te arma un caos. Entonces voy a decir, bueno, en estos meses vamos a dedicarnos a este proyecto, a difundir este proyecto, a comunicarlo, a darle fuerza, a revalorarlo, y después y empezar como escalonadamente, porque si no, inclusive la causa que se dedica a la organización no se entiende. Cuando vos te dicen, yo sostengo una teoría, una hipótesis, mejor dicho, que ojalá la pueda comprobar, pero a mí me parece que el éxito que ha tenido Un Techo, que seguramente conocen esta organización, es porque los voluntarios que intervienen ven plasmada su causa. ¿Qué quiere decir esto? Los voluntarios van a construir
casas y ven que la casa se construye. Entonces, vos entendés lo que hace esa organización. Cuando hay causas muy complejas como la desnutrición infantil, los derechos humanos son abstracciones, y los seres humanos necesitamos que esas abstracciones sean más concretas para tener adherencia. Entonces, si vos te dedicas a derechos humanos, busca una pata más bien terrenal, que yo pueda ver tu causa como organización. ¿Se entiende? Sí, de hecho, muchas gracias. Perfecto. Creo que ahora sí Marco quería preguntar nuevamente. Está levantando la mano. Sí. Sí, también está levantando la mano Lourdes. Marco también, bueno, Marco estaba esperando, le voy a activar el micro. Ya, perfecto. Marco, ya, listo Marco, adelante. Sí, una consulta, sobre todo en el tema de material educativo, porque ahora con toda la situación actual, tenemos que cambiar de trabajo y no sé si les pasará a los demás, pero al menos en mi institución estamos viendo mucho la educación a distancia y estamos volviendo a lo que antes hacían los programas de radio y bueno, no sé, tal vez videos y todo ello. Y no sé si, Eugenia, tú tienes alguna experiencia o conoces experiencias así exitosas de material educativo o educación a distancia o capacitación a distancia. Esa sería la pregunta. Gracias. Claro. Bueno, es un tema complejo porque esta pandemia nos agarró todos de sorpresa, ¿no? Yo doy clases en las universidades y obviamente que no es lo mismo la presencialidad que estos encuentros, que son hermosos, que imagínense compartir este momento, ustedes de Perú, yo desde Argentina, ustedes seguramente en diferentes lugares de Perú o en Colombia, como había. Me parece espectacular, pero también hay que entender cómo son los lenguajes. No es fácil la educación y los instrumentos de educación. Yo les cuento, yo a veces tengo 50 alumnos en las clases virtuales, de los cuales, de comunicación, de los cuales se conectan 11, de los 11 participan 2, y vos decís, son de comunicación, ¿viste? Yo tampoco soy tan aburrida como para espantarlos, pero me refiero, no está incorporado aún estos procesos de educación a distancia. Hay un montón de herramientas que seguramente si anotaste mi mail te puedo enviar, pero son tan abrumadoras que tenés que conocer cómo se manejan. Entonces te requiere un tiempo y un esfuerzo descomunal para conocerlas. Pero nos agarró todos prevenidos. Todos sabíamos mucho, utilizamos las redes sociales, YouTube y algún manejo de algunas plataformas, pero no ha repercutido en la educación de manera, de la manera tan eficaz como pensábamos. Creo que sería Lourdes, Mabel. Sí, Lourdes Chávez, ahorita le Ya. activo el micro. Listo Lourdes, está activo tu Hola, micro ya. ¿qué tal? Hola, Buenas tardes, Andy. bienvenida. Buenas tardes, Buenas Mabel. tardes. Buenas tardes, la expositora, excelente, muy inteligente sus anotaciones. Y justamente una de las preguntas que se hacían era, ¿cómo hacer para que en este tiempo de pandemia, en que la preocupación central es sobrevivir al coronavirus, porque todos tenemos ese temor interiorizado, ¿no? ¿Cómo hacemos para abrirle espacio a otras causas? Y una de las últimas intervenciones que ha tenido la expositora justamente nos menciona a, a cómo a veces nuestras causas que son un poco gaseosas, no gaseosas en el sentido, Entiendo. sino un poco, digamos, más complejas, ¿no?
¿Cómo podemos materializarlas? Creo que esta pandemia también es la oportunidad de poder vincular muchos de los aspectos por los cuales nosotros peleamos, vincularlos a la preocupación cotidiana del poblador, del ciudadano. Aspectos como la lucha contra la corrupción, por ejemplo. Y cuando vemos diariamente casos en los que se denuncian estos actos, o aspectos como derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la salud, quizás tenemos que encontrar la manera de vincularlo a este sentimiento que tiene la gente, porque este sentimiento de miedo o a este sentimiento de exigencia de una solución para poder sobrevivir, ¿no? Porque quizás nuestros mensajes están tratando de entrar por el cerebro, cuando en realidad lo más importante es que entren en el corazón y en el sentimiento de la gente, ¿no? Absolutamente, absolutamente de acuerdo, Lourdes, con cada una de las cosas que planteas. Para ir por parte, los humanos, y esto sí está analizado por la neurociencia, la publicidad también lo ha analizado mucho, pocas veces actúa a través de la razón. ¿Viste? Suponete, vos sabés que si no te pones el casco al usar la moto, te va a reventar la cabeza si tenés un accidente. ¿Y por qué la gente no usa casco? ¿Porque le gusta matarse? No, es porque las campañas de publicidades le han hablado siempre desde la razón y no desde la emoción, no desde el corazón. Y las organizaciones, muchas de las organizaciones sociales, vos has dado el ejemplo de la corrupción. Es un tema racional. Yo te digo, ¿vos estás a favor de la corrupción? No, para nada. Bueno, pero ¿cómo peleo contra la corrupción? Entonces, ahí está el desafío, Lourdes, que yo me imagino de una organización que trabaje temas tan complejos. Buscar un subtema cotidiano, o sea, la corrupción no nos hace que tengamos buenos caminos o buenas rutas. Entonces, ir por ahí, ¿me entiendes? No por la corrupción en un sentido de abstracción conceptual, sino de la diaria, porque la gente actúa con lo diario, no con consignas tan generales que no tenés idea cómo adherir. ¿Me explico? Entonces, hay un ejercicio que nosotros también hacemos, que es a esos grandes temas abstractos, buscarles como subtemas bien específicos de la vida cotidiana. Suponete, si vos decís, yo quiero contra la pobreza. Bueno, sí, también la pobreza es una abstracción muy grande. Decime qué de la pobreza. Vos decís, bueno, la pobreza también trae desnutrición, y la desnutrición hace que no tenga los recursos suficientes para desenvolverme en la vida. ¿Me explico? Buscar temas que movilicen. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Compañeros, todavía nos quedan unos minutitos para aprovechar. Ahí Andy y Mabel, y para todos, ahí les copié el link. Sí. El libro es gratuito, que ahí hay como quienes me preguntaban, este proceso de planificación es un proceso muy elemental, pero puede al menos ayudar a despegar desde la comunicación. Sí, muchas gracias Eugenia. Sí, acabo de darle clic ya al enlace para verificar que se visualice bien. Tenemos una última intervención al parecer, Andy. Rocío Farfán. A ver, ¿Sí? adelante. A ver. Ahí está activándose su micro. Hola. Ya, listo, Rocío, te dejamos. Bien, gracias. Felicitaciones a Eugenia, bastante clara, precisa, dinámica. Me encantó la presentación y la conversa que estamos teniendo, bastante rica. Y yo quería preguntarle respecto a las técnicas de los testimonios de los beneficiarios y las beneficiarias de los proyectos que ejecutamos. ¿Qué tanto nos puede servir para posicionar nuestra institución y para manifestar a través de ellos la apuesta que tenemos, ¿no? Y en
ese sentido también, qué tan rico es considerar en cada uno de los proyectos que se ejecutan el componente de comunicación, pero empoderando a los mismos beneficiarios para que sean los protagonistas y productores de sus propios videos. Un ejemplo, el tema de salud materna, ¿no? Que las propias mujeres puedan hacer su video de cómo está el servicio que les están brindando, ¿cierto? Y aparte de transmitir los problemas o las fortalezas que pueda tener ese servicio, también sirve para conocer esa realidad. Y otro punto, 3 cosas a la vez, qué tan importante es que todos los compañeros y compañeras de la institución sepan tomar fotografías. Porque el problema de los comunicadores y comunicadoras o quienes hacemos comunicación en la institución es que a veces nos piden colocar, por favor, hacer una banderola o ayúdanos a hacer una banderola. Y nos pasan unas fotografías, pero la resolución es malaza, o las cabezas se ven en todos. Entonces, ¿qué tan importante es ese? Gracias, terminé. Bueno, gracias Rocío también por tus lindas palabras. Y van las 3 respuestas en una. Primero, los testimonios, a todos nos gusta escuchar testimonios, porque si son verdaderos, son reales, te lo cuentan de otra manera, te sensibilizan de otra manera. Obviamente que ese testimonio tiene que estar adaptado a un lenguaje audiovisual, porque si no, pierde sentido. Entonces, que vos puedas capacitar, empoderar a tus propios beneficiarios que se graben un video como puedan y después uno editarlo, darle cierta narrativa, porque a todos nos gusta escuchar desde una narrativa estética, y cuando me refiero a estética, que no haya ruido, que no haya, que se vean los sombreros nada más y no las caras, lo que fuera. Y una vez mis alumnos, que yo les hago hacer auditorías de comunicación para ONG, hicieron un detalle muy lindo. Como propuesta de comunicación, hicieron como un manualcito de 2 páginas diciéndole a la organización cómo tenía que tomar fotografías. Porque era una recurrente, lo que vos me contás, Rocío, era así. Todas las fotos en baja calidad, con las caras cortadas o con... Entonces, era un punteo muy preciso de cómo sacar buena foto. Y vos decís, wow, a la organización le encantó porque era algo que necesitaban, algo que podían instrumentar fácilmente y sin llenar de información técnica. No le ibas a explicar, escúchame, el ángulo de este lado. No, así, tomarla, ubicarse para la fotografía desde esta perspectiva, hacerla con esta resolución, y era posible. Eso que a vos te parece elemental, para una organización es significativo. Como decirle, ¿sabes qué? No me pongas en baja resolución, mándamela en esta. ¿Se entiende? Perfecto, clarísimo. Bueno, estamos ya llegando al final de la reunión. Ha sido muy enriquecedor todo, Eugenia. No sé si está Pina, me gustaría también un minutito darle a Pina Guamán de la ANC. Está por ahí, Pina, creo que todavía está ahí. Para Sí, despedirnos. estoy activándole el micro. Claro. Con Pina no nos conocimos, sí. Sí, claro que Tiene activado su cámara, pero está activando su micro. ¡Hola! ¿Cómo estás? Listo. ¡Hola, bonita! Hola, Eugenia. Mil gracias por tu brillante exposición. Me da mucho gusto que vuelvas a tomar un tan dialogante contacto con todas las iniciativas en el Perú. Y quiero retomar, espero que estés bien, que te cuides, que todo sea bien para tu familia en estos tiempos tan difíciles para la región, en unas regiones más que en otras, o en un país más que en otros. Y yo quiero retomar esta idea que, bueno, me da vuelta a la cabeza desde la primera vez que viniste a hablar con nosotros en la ANC, y es que
digamos, la comunicación es un conjunto de acciones y estos conjuntos de acciones significa que la responsabilidad no es del comunicador, aunque Andy puede hacer todas esas cosas también, por supuesto, pero que significa que tengamos en la institución equipos que tengamos claridad a dónde queremos ir, qué queremos comunicar, a quién podemos comunicar y qué fuerza tenemos para hacerlo, ¿no? Esa idea de tener una estrategia y no solamente ver la comunicación como una técnica nos parece sustantivo, porque además, debo decirlo, se lucra mucho con esos temas, ¿no? Alguna vez ya personalmente, si la vida nos permite, te contaremos alguna experiencia que hemos tenido, no nosotros solamente, sino promovido también por agencias internacionales, de reunirnos con especialistas de comunicación que no tenían idea de quiénes éramos, qué hacíamos, qué sentíamos o por dónde nos orientábamos y por supuesto fue una pérdida de tiempo, pero también de recursos, ¿no? Lo que tú has dicho es más difícil, pero en el fondo la hace más fácil porque tiene más empatía con lo que somos. Yo te agradezco muchísimo. Y la otra idea es la que tú señalaste, que es la articulación. En esta coyuntura, varios de mis compañeros, compañeras que están asistiendo, sabemos que solas las instituciones no podemos impactar sobre temas específicos en este momento, sobre la política de Estado, sobre los temas de corrupción y otros, y que por eso es necesario articularnos. Y justamente esta reunión de hoy día es una articulación muy bonita, digamos, porque nace de la iniciativa de la red de comunicadores, la red de comunicadores de las ONGs, estén o no afiliados a la ANC, y también es una iniciativa que ha articulado a la red latinoamericana de plataformas de ONGs y de grupos regionales, la red, lo que llamamos la plataforma de articulación, y hemos tenido compañeros de Argentina, paisanos tuyos, de Guatemala, de Brasil, que son los que he podido distinguir, y entonces nos hemos unido a América Latina con esta iniciativa de Redicon ANC y por supuesto con el concurso de la institución a la que tú perteneces, que tiene tan lindo nombre. Y quiero agradecerte y me gustaría darte un abrazo. Te doy un abrazo a través de este medio y ojalá nos podamos ver. Estuvo Marisol también, que estaba feliz de que volvieras a estar con nosotros, ¿no? Ella te hizo una pregunta. Sí, perfecto. Encantada de verte, Eugenia. Excelente tu exposición, motivadora, y creo que vamos a todos a conversar sobre estos temas estos días en las diferentes redes en las que estamos. Sí. Gracias, Pina. Muchísimas gracias por tu palabra. Listo, Eugenia, nos despedimos. 30 segundos para despedirnos. Perfecto, buen Pina, me has hecho emocionar. Gracias a todos y a todas. Realmente lo que más he recibido ha sido mucho cariño, así que todo lo que necesiten, seguimos en contacto. Mil gracias. Estos encuentros nos nutren a todos. Gracias por Gracias, Eugenia. Muchísimas gracias por tu buena disposición y de todas maneras una segunda parte en otro momento vamos a programar. Listo, muchas gracias a todos y todas y nos vemos.